Hoy empezamos la conferencia 149 por el apartado de noticias. Después vamos a seguir con el tema de puertas dimensionales. Y como el tema de después es bastante extenso y creo que bastante interesante, vamos a pasar las noticias un poco deprisa, sin entrar en muchísimos detalles. Empezamos por el tema sobre la salud. TikGap, la nueva obsesión adolescente por el culto al cuerpo. ¿Y en qué consiste esto? Pues esta nueva práctica consiste en crear un hueco entre los muslos con los pies juntos sin que estos se toquen. O sea, ya sabéis, justo más arriba de las rodillas, ya tocando a las partes íntimas de la mujer, la moda es en que haya un arqueamiento de las piernas, que la carne no toque entre ella, y entonces hay vídeos que se están subiendo a internet y demás, explicando ejercicios para que esto se consiga. La opinión de los expertos dicen que por más ejercicios que se hagan y truquitos, pues no sirve para nada si tú no tienes una constitución ya con las piernas así. Pero ya sabéis que el mundo se está moviendo por modas absurdas y además que suelen perjudicar la salud, porque a raíz de esto muchas chicas dejan de comer para conseguir adelgazar esa parte, con lo cual se adelgazan no solo de allí, sino de todas partes, ¿no? Pero en fin, ya sabéis, una vez más, cuidado con todas estas cosas y un culto falso al cuerpo. Y ahora entramos en el apartado de la creación-adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Dios creó animales, pero ciertamente con la entrada del pecado hubo una adaptación de estos animales a lo que antes podían hacer. Lo que veis aquí, ya veis, es una araña un poco extraña, tan extraña que mirad lo que llega a hacer. Una red se ha hallado en el Amazonas peruano que es con esta forma que veis aquí. Un círculo con unas telas de seda como palitos que sobresalen, con algo en el interior, del cual emanan unas pequeñas sedas que van vinculando todo esto. Pues, claro, una cosa así no se había apreciado nunca. Y ahora se ha conseguido observar, y no solo una vez, sino varias. Aquí lo tenéis con más detalle. Una estructura que mide unos 2 centímetros de ancho. Mirad qué maravilla llega a hacer un animalito. ¿Quién se lo ha enseñado a hacer así? ¿La evolución? Bueno, es curioso, ¿no? Cómo hay una adaptación de cada animal después del pecado para sobrevivir y para que cumpla una forma dentro de la forma de la naturaleza, para que haya un equilibrio, que cada uno tiene que tomar su posición, pero desde luego es realmente impresionante cómo queda todo, ¿eh? Mirad ahora también otro hallazgo que ha habido, arqueológico, que ha movido bastantes ríos de tinta, y es principalmente esta pieza que veis aquí, pero además alguna otra. Luego vamos a hablar ahora sobre esto. Mientras tanto, aunque esta noticia tiene ya un par de años, es interesante ver cómo la arqueología sigue destapando lo que ya en la Biblia se plasma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La ciudad de Magdala, en este caso, ya sabéis, de donde era precisamente originaria María Magdalena, de la cual también tanto se ha llegado a escribir, de su relación hipotética con Jesús, etcétera, etcétera, pero que sencillamente fue una gran mujer, de la cual Jesús sacó 7 demonios, que ella con agradecimientos, ¿qué hizo? Pues lavarle los pies con sus propias lágrimas, secarle con sus cabellos los pies, y ella era original de aquí. Después de haberle hecho una trampa perfecta los fariseos de la época para que cayese en adulterio, todos recordaréis la escena de cuando Jesús escribe en la arena, en el suelo, los pecados de cada persona que estaba allí en general, y cómo después dice la famosa frase de si alguno está libre de culpa, que tire la primera piedra. Y cuando la muchacha levanta la cabeza, ya no ve a nadie de los que la estaban acusando, ¿no? Y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pues de este lugar es precisamente de donde era originaria María Magdalena. Y ahora la arqueología, desde hace un par de años para acá, está encontrando toda la situación donde estaba esta localización, que era muy importante en su época, y toda la serie de edificios y demás.
Bueno, hay gente que sitúa a Jesús como si fuera ciencia ficción totalmente, incluso los sitios por los que podía haber pasado, la relación con los que él tenía. Pues no, la arqueología sigue demostrando que verdaderamente esos lugares están, cómo no. Y aquí tenéis además también lo que antes os decía, antiguos tesoros de oro impresionantes se encuentran en el monte del templo en Jerusalén. Había personas que se creían ya directamente que esto pertenecía justo a la época del segundo templo. Algunos incluso quizás pensaban que hasta del primero. Bueno, pues son 36 monedas de oro, ya veis qué tipo de moneda, y que es una moneda que evidentemente, si os dais cuenta, veréis que es un rey ya con alguna cruz. Por tanto, esto no viene de épocas tan y tan antiguas, sino de algo más para acá. Es precisamente de la época bizantina, del siglo VII, pero no antes de Cristo, evidentemente, sino después de Cristo. A pesar de todo esto evidencia de que en toda la zona se siguen haciendo procesos arqueológicos para encontrar algo allí. Y que ya sabéis que el mundo palestino tiene tanto temor a que todo sirva para que la mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca, baje en picado de allí. En fin, así está la situación. Aquí tenéis precisamente el medallón más importante que se ha encontrado allí, con el candelabro de 7 brazos, además el famoso cuerno, shofar, y el libro parece ser de la Torá. Y entramos en el apartado de antediluvianos, Arca de Noé. Aquí tenéis lo que Ron Wyatt dijo que era el Arca de Noé. Y aquí aparecen una serie de fotografías muy antiguas en los cuales se dice de que ya se había hallado antes, pero que después el ejército, parece ser norteamericano, junto con los turcos, lo taparon. Bueno, la verdad es que la fotografía es bastante, al menos da la sensación de ser más que trucada. Sí que es cierto que soldados hubo por allí, desde luego, pero mirad qué diferencia entre las fotografías que aparecen de arriba y la de la izquierda con donde estaba el arca, que es como está hecha la fotografía de estos soldados, que esta parece ser que sí que era totalmente original. Luego se especula sobre todo esto. Pero bueno, en fin, una vez más, es un tema que sigue dando mucho que hablar. Aquí lo veis con más claridad, ¿verdad? El mismo lugar que después Ron Wyatt estuvo, demostrando que verdaderamente eso era el Arca de Noé. Y entramos en el apartado famoso ya de crisis. Las políticas de austeridad podrían generar 25 millones de pobres en Europa para 2015. Pues falta un año y poco para que esto llegue a suceder. Si no se cambia la política, a nivel europeo, cada vez más pobres, y 25 millones son muchos millones. La deuda pública española vuelve a marcar un récord al alcanzar el 92,2% del PIB. Bueno, parecía que no, esto ya se acaba, aquí ya remontamos, pues ya veis la situación de remontar de momento, como que no. España, segundo país donde más empleo se perdió en la Unión Europea en el segundo trimestre. O sea que estamos con lo mismo. Y aquí tenéis a Ana Botella, ya sabéis que es la alcaldesa de Madrid, que después de que los Juegos Olímpicos no han sido concedidos a Madrid, después de varios intentos, pues ahora dice que ya no hace falta seguir más en lo mismo, probándolo. Dice que Botella renuncia a los Juegos tras un gasto de 78 millones de euros, solo en la promoción de las candidaturas. Se dice que además, mientras las otras delegaciones iban con un personal más o menos limitado, España llevaba un montón de gente. Bueno, ya sabéis la forma típica de funcionar, ¿no? Yo me llevo al amigo, al colega, ya no sé, bueno, pues parece un circo. Pero la broma ha costado 78 millones. Dicen de que, bueno, ha sido una buena inversión dentro de todo, porque esto va a generar que se haya conocido más Madrid, que hayan cosas que puedan utilizarse, infraestructuras, pero la verdad es que son 78 millones que evidentemente no paga ella de su bolsillo, ni muchos de los políticos, sino que eso lo paga toda la población. En fin. La COE asegura que España no empezará a crear empleo hasta el segundo semestre de 2014. O sea que, por tanto, eso de que no, ya nos estamos saliendo una vez más, ¿cómo que no? El Fondo Monetario Internacional insta a España a incidir en la devaluación interna y adoptar más reformas laborales. Ya sabéis qué significa esto, ¿no? Pues que el trabajador lo va a pasar peor, evidentemente.
Y ahora entramos en el apartado de Cataluña. Sabéis que esta semana precisamente ha sido una semana muy significativa en Cataluña porque la fiesta nacional, la Diada Nacional de Cataluña, que se llama aquí, es precisamente el 11 de septiembre, que en el resto del mundo, básicamente, aparte de lo que haya podido pasar en Chile, en Filipinas, etcétera, es conocido no por lo que pasó en Cataluña, en ese 11 de septiembre de 1714, sino por el atentado famoso a las Torres Gemelas, que también fue un 11S. Pero bien, precisamente como fiesta nacional de Cataluña, se ha hecho algo especial aquí, que aún ha profundizado más en el gran debate que puede llevar ya a la independencia de Cataluña, precisamente. Ya sabéis todo lo que está orquestado detrás de todo esto, que hemos venido mostrando en todas estas conferencias. ¿Y qué ha ido sucediendo? Pues ya sabéis que ha habido lo que se ha conocido como la Vía Catalana, seguía el trazado de la Vía Augusta Romana, que provenía desde Roma y cruzaba Cataluña, de norte a sur, y ha sido una cadena humana en la cual han participado, unos dicen, evidentemente desde España, 400.000 personas, desde aquí se dice que las pruebas demuestran que son 1.600.000 personas, y eso, bueno, pues no es poca gente, la verdad, y todos hemos visto la movida que hubo aquí, los que hemos estado aquí. Y esto ha traído sus consecuencias. Mas, que es el presidente de la Generalitat, compara la Vía Catalana de este miércoles con la marcha de Luther King hace 50 años, que tan solo movilizó a unas 200.000 personas y trajo un revuelo tremendo. Pues imaginaos algo que ha movido a 1.600.000 personas. ¿Qué revuelo puede llegar a causar a nivel internacional, ¿no? Más en su discurso de la Diada: no hemos de apartarnos ni un milímetro de la consulta en 2014. Sí o sí, se va a hacer la consulta en 2014. Pero ha habido más reacciones, ¿cómo no? La mayoría de catalanes quiere una consulta y un 52% votaría a favor de la independencia. Una vez más, todo se va tensando. Cada vez que sale una noticia de estas, en España gusta muy poco. El independentismo catalán exhibe su fuerza para acelerar la consulta, porque ha sido, básicamente, ya sabéis quién, 1.600.000 personas no son solo políticos, es la masa del pueblo. 6 detenidos por el ataque al acto de la Diada en Madrid. Precisamente allí en Madrid, un lugar donde se dice que no había ni protección policial, parece ser, o medidas de seguridad, entraron de repente unos cuantos personajes totalmente contrarios a la independencia de Cataluña, soltando unos eslogans totalmente españolistas y con muy malos modos, y claro, una vez más se ha liado la polémica. Como siempre, más tensión. Y Margallo, que es el ministro de Asuntos Exteriores de España, afirma que los catalanes vivirían mucho peor fuera de España. Pero, ¿sabéis? Esto es ya algo un poco sorprendente, porque ha sido la primera declaración del gobierno, alguien del gobierno español, en la cual ya habla como queriendo convencer por trato político de que esto no se haga, pero no por mano dura o con prohibiciones muy extraordinarias, ¿no? Hasta el punto que cuando el ministro del Interior dijo de que, bueno, eran 400.000 personas, él reconoce que ha sido un auténtico éxito logístico, de preparación, etcétera, etcétera. Y que bueno, que entonces hay que mirar que se haga diálogo al respecto. Es el primer punto de inflexión que se parece, o que parece en escena en estos momentos, ¿no? Y no ha sido el único. Aquí tenéis a De Guindos, que también dice algo sobre Cataluña. Somos más fuertes todos unidos que separados. Bueno, si hacen este planteamiento es un razonamiento, ya no es una prohibición, ¿verdad? Parece ser como si algo empezase a aflojar aquí. Yo creo que la mano que manda por detrás manda, ¿verdad? Pero bueno, ahora sigamos con más polémica, y esta de un alcance verdaderamente mundial. Si el otro corroboraba las profecías de Daniel 2 de más no se unirán, estas naciones europeas, aunque haya el intento de Unión Europea, ahora entramos en el gran momento que está pasando este mundo y que abarca precisamente o puede afectar a cualquier habitante de este planeta, de un modo directo o indirecto, y es toda la situación de Medio Oriente, incluida Siria. Pero antes vamos a ver un vídeo donde vamos a ver cómo los jesuitas condenan un posible ataque a Siria.
Ampliar el tema de Siria, que como nos decías, Alexandra, se discute incluso en esa cumbre del G20. Tenemos también en directo con nosotros a María Strostina desde Moscú y a Prepon desde Washington. María, empezamos contigo. Cuéntanos, junto a esa carta enviada por el pontífice, se han pronunciado también casi inmediatamente los jesuitas. ¿Qué es lo que han dicho en concreto? Así es, el Papa Francisco no fue el único en hacer declaraciones sobre el conflicto sirio. El representante máximo de los jesuitas, padre Adolfo Nicolás, también hizo comentarios al respecto, a pesar de que no suele hacer comentarios sobre la agenda internacional. Él dijo que en esta situación es imposible guardar silencio y también condenó rigurosamente los planes militares de Estados Unidos y de Francia. Según él, su estrategia es un abuso del poder y también un grave error. Él también hizo varios comentarios sobre el supuesto uso de las armas químicas en las afueras de Damasco, que sirve de pretexto para Estados Unidos para atacar a este país árabe. Él comentó que en esta situación la convicción tan solo de Estados Unidos de que el responsable de aquel ataque fue el gobierno de Bashar al-Assad es insuficiente y que la comunidad internacional requiere y necesita unos argumentos contundentes. Él subrayó que hoy en día no hay mucha confianza en las palabras de Washington y también dijo que existen dudas sobre los objetivos reales de la Casa Blanca en Siria. Estas dudas las comparte también la monja Agnès María de la Croix, que asegura tener las pruebas de que aquel ataque que tuvo lugar el pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco fue una provocación realizada por los grupos rebeldes. Después de un detallado estudio de los materiales audiovisuales grabados, afirmo que todo ha sido fabricado para acusar de este crimen al gobierno sirio. ¿Qué pasó antes del eventual ataque químico? ¿Por qué no vemos ninguna mujer entre tantos cadáveres de niños y jóvenes? Y una cosa muy importante, no habrían podido entrar en las casas, escoger a 200 o 300 niños de la misma edad y después ponerlos en una fila para grabarlo. Es imposible hacer eso en 3 horas. Todo ha sido fabricado. Mientras tanto, la situación en Siria sigue siendo muy tensa. Los enfrentamientos entre las tropas de Bashar al-Assad y entre los grupos rebeldes tienen lugar en diferentes partes de este país árabe. Además, este jueves tuvo lugar un ataque suicida con coche bomba en el centro de Damasco. Esta fuerte explosión se cobró vidas de varias personas y también hubo heridos. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no es de sorprender que los representantes máximos de la Iglesia llamen a los líderes mundiales a encontrar de forma urgente una solución pacífica del conflicto en Siria. Ya habéis visto las declaraciones de Adolfo Nicolás, el general de la Orden Jesuita, poniéndose contra Estados Unidos. En fin, si no supiésemos que eso es un mero teatro, pues la verdad es que podría llegar a cualquier persona a creérselo, que ellos no tienen nada que ver con este conflicto y que ha sido Estados Unidos el que ha tirado por este terreno, al igual que Francia. Y ya veis que todo está sirviendo como un pretexto para que el Papa pueda manifestar también su opinión al respecto y que sirva para unir además a ¿quién? Pues a distintas religiones para que todos pidan el ¿qué? La paz en Siria. Por tanto, es una forma de trabajar el ecumenismo realmente tremenda. Pero bien, mirad precisamente aquí, los jesuitas y salesianos se suman al clamor del Papa por la paz en Siria. Adolfo Nicolás, ¿qué ha dicho? No entiendo quién ha dado autorización a Estados Unidos o a Francia para actuar. Yo creo que sí que lo entiende perfectamente quién ha sido, ¿eh? Pero bueno, hay que disimular un poco, ¿verdad? Aquí tenéis todo el artículo al respecto. Ayuno, rezo y el sonido de las campanas por la paz en Siria. Mirad además el repique de campanas. Bueno, sobre las campanas quizás también podríamos hablar, de por qué se utilizan campanas. ¿Es solo por hacer un ruido que se oiga de todas partes? ¿Tiene algún otro tipo de connotación? Bueno, algún día también hablaremos un poco quizás sobre ello. Y aquí tenéis a la monja que habéis visto. Pruebas del ataque químico en Damasco fueron elaboradas intencionalmente, ha dicho. Y habéis oído qué argumentos daba, ¿no?
Pues aquí tenéis todo el proceso de lo que ha dicho. Y el Papa anima a combatir unidos y con coherencia contra las guerras. Francisco denuncia las guerras comerciales para vender armas, de la cual plantea básicamente pues que Siria en el fondo es esto, ¿no? En fin, ya sabéis, por un lado se da una imagen de bondad, antiguerras, etcétera, etcétera, y por detrás ya sabéis lo que se está haciendo. Si no supiéramos todo lo que hay detrás, no nos enteraríamos de nada. Y el Papa Francisco dice, siempre queda la duda de si la guerra es para vender armas. En fin. El vídeo del ataque químico en Damasco se filmó en el Hollywood catarí. Mirad qué cosas. Desde luego, ya no te puedes fiar prácticamente de nada. Cualquier imagen que sale, no sabes si te están tomando el pelo o te lo toman del todo. Assad, mis aliados tomarán represalias si atacan a Siria. ¿Y quiénes son sus aliados? Pues son Irán. ¿Y quién más? Rusia. Y posiblemente ¿quién más? Pues China. Siria envió aviones a Chipre. Y todo esto, ¿qué causó? Pues que las fuerzas aéreas de la zona, aliadas, británicas en este caso, despegaran enseguida para ver qué está sucediendo. La tensión es máxima. El Senado de Estados Unidos retrasa la votación para autorizar un ataque militar contra Siria. Da la sensación de que Rusia ha presionado tanto para que esto no se eche adelante y que la población norteamericana mayoritariamente tampoco está muy de acuerdo en que esto se haga. Otro buque de guerra ruso zarpa hacia el Mediterráneo y, si no recuerdo mal, ya son 10 prácticamente los que están por allí de barcos rusos. Aunque mirad que están diciendo de que no se ataque, que llegan a un acuerdo, etcétera, etcétera, pero todos siguen mandando sus barquitos para allá. Rusia suministrará armas a Libia. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que Libia queda totalmente afectada también por todo esto, al igual que toda la zona de Medio Oriente, y entonces, pues ya veis, también armas para allá. Y atención a este artículo. El ataque contra Siria, predicho en la Biblia como un presagio del fin del mundo, y nos citan el texto que continuamente desde el año 2006 estamos mostrando aquí. Y ahora se dice de que si realmente esto ya es una profecía que se cumplió, o realmente es una profecía que está en el futuro, o puede ser una pantomima, todo. Pero, claro, se argumenta de que el texto dice que dejará de ser ciudad, y Damasco precisamente es la ciudad que, aunque ha estado bastante en ruinas muchas veces, se ha seguido levantando, han seguido viviendo allí, y parece ser que el término que se utiliza ya en la Biblia, los escritos antiguos y la traducción literal, viene a ser de que va a desaparecer, que ya no será más ciudad. Bueno, pues ya sabéis que no hemos sido los únicos que se han hecho eco del texto bíblico, sino que hay otras denominaciones, o gente cristiana en general, que ha visto que realmente esto puede llegar a ser, es una profecía bíblica. En fin, pues ante esto estamos. Y mirad qué dato curioso, 33 países apoyan la acción militar contra Siria. No son ni más ni menos, 33, 3 veces 11. Los rebeldes en Siria obligan a cristianos a convertirse al Islam. Y estos son los rebeldes de Siria, los que teóricamente son apoyados ¿por quién? Por Estados Unidos y por los aliados. Y en cambio, bueno, cuesta entender, ¿no? Bueno, no cuesta tanto de entender si sabemos a quién están utilizando para hacer esa faena y además cuál es el objetivo que están buscando con todo esto después para crear más confrontación. Patriarca de los melquitas a Obama. Los grandes líderes son quienes logran la paz. Siria está totalmente conectada con los países vecinos y si se quema un árbol, se incendia todo el bosque. Frase muy clara para decir que como estalle lo de Siria, todo Oriente Medio en llamas. O sea, en guerra. La CIA ha empezado a entregar armas a los rebeldes sirios. Ya sabéis que se está diciendo que los rebeldes sirios básicamente son Al-Qaeda y que están siendo financiados por los mismos que teóricamente eran sus enemigos, con el ataque famoso que se ha dicho del 11S. Pues bien, en fin, hay cosas que
no se pueden entender en política si no se sabe el trasfondo de todas estas cosas, ¿verdad? Parecen cosas incongruentes. Y esta noticia tanto podía estar en este apartado como podía estar en arqueología, porque hay muchas personas que esto lo desconocen. El hecho de la noticia que aquí se plantea es que un palestino abrió fuego contra israelíes en la tumba de José. Pero bueno, esto claro que es una noticia fuerte, pero desde luego, para muchas personas que siguen pensando que el relato bíblico en el Génesis es un invento del pueblo hebreo, no saben de que la tumba de José está allí. Por tanto, este personaje existió. Y no es que alguien le encolomara, mira, esto diríamos que es la tumba de José, sino de que las pruebas están. Entonces, tengamos presente que la arqueología sigue dando pruebas evidentes de que el relato bíblico y sus personajes no son ciencia ficción. Y claro, ¿esto qué conlleva? Pues que si realmente todo esto es cierto, todo el mundo deberá tomar una decisión en pro o en contra de lo que plantea la Biblia. En fin, ya sabéis, cada uno luego decide. Siria pondrá sus armas químicas bajo control internacional. Así lo ha anunciado el presidente sirio Bashar al-Assad en una entrevista exclusiva con un canal ruso. Pues bien, si Siria ya dice que pondrá sus armas químicas bajo control internacional, parece que ya todo está hecho. Pues bueno, ha habido algo más aún. Assad dice que Israel debe desarmarse primero. Si ellos no se desarman, pues ya lo veremos. Y bueno, se cita alguna frase muy interesante. En 1998, tras un encuentro con el extinto rey Hussein, el actual presidente Shimon Peres manifestó que Israel construyó la opción nuclear no para crear un Hiroshima, sino un Oslo, en referencia a que los presuntos factores disuasorios del país son los que en definitiva han permitido alcanzar acuerdos de paz con varias naciones árabes. Por tanto, Shimon Peres en el fondo estaba reconociendo de que había armamento nuclear en Israel. Francisco, el Papa, recibirá a líderes de diversas religiones para discutir sobre la paz del mundo. ¿Y todo esto dónde? En el marco del encuentro internacional en el Espíritu de Asís, organizado por la comunidad de San Egidio, que ya sabéis que precisamente se dedica mucho al movimiento ecuménico. Pues una vez más, Siria está siendo el cebo para el ecumenismo. John Kerry, Estados Unidos usará la fuerza si la diplomacia fracasa. Siguen aún las amenazas. Rusia envía 3 buques de guerra a las costas de Siria. Iban añadiéndose barquitos. Assad dispersó las armas químicas. Noticia que sale también desde Israel. Que al-Assad, bueno, vamos a entregar las armas. ¿Y qué hacen? Las distribuyen por el país, las van cambiando de lugar y así esta unidad de élite que se dedica, dicen, a esto, pues pone trabas a que se puedan devolver y que sea todo tan sencillo. Bueno, es verdad, es mentira, ya sabéis que últimamente ya es difícil poder llegarse a creer ninguna de las noticias que hablan sobre la guerra, porque todos son de bandos que cada uno barre para su lugar. Ciencia y tecnología. Ahora entramos ya en otro apartado profético. La ciencia sigue avanzando, el conocimiento profético, sí, pero además la ciencia como se conoce en general. Brasil desarrolla piel artificial a partir de tejido de cerdos. Ahora todo esto podrá ser aplicado directamente a las personas, a los seres humanos. Pues porque, mirad, en la literatura médica, dice quien estuvo investigando todo esto, vi que la piel del cerdo tiene el 78% de compatibilidad con la piel humana, inclusive con casos de implantes de órganos exitosos. A raíz de aquí empezaron a investigar y haciendo unos pequeños arreglos con algunas sustancias, pues es lo que a partir de ahora se quiere empezar a poner sobre las personas. No sacarles piel de otro lugar a ellos, sino ponerles esta piel. En fin, todo esto también puede traer un cierto debate para según quién, ¿no? Verlo para creerlo. El primer rascacielos invisible será levantado en Seúl. Un rascacielos invisible. Pues mirad, aquí lo tenéis. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues la Torre Infinito, una estructura de vidrio de 450 metros de altura, integrará una serie de iluminaciones con LED y cámaras de última generación para crear una piel reflexiva
en el exterior del edificio y desaparecer según el arquitecto responsable del plan. Y dices, ¿y todo esto es necesario? ¿Todo gastarse tantísimo dinero cuando hay tantos problemas en este mundo? ¿Para qué? Pero bueno, la ciencia sigue avanzando y desde luego es una tecnología impresionante lo que tendrán que emplear para que el edificio no se vea. Ya estuvimos hablando de mantos de invisibilidad, etcétera, etcétera, pero ahora ya se llega incluso a querer hacerlo en edificios. Guerras y rumores de guerras. Otra profecía. Corea del Norte ha reiniciado su reactor nuclear de plutonio, según expertos estadounidenses. ¿Todo esto qué conlleva? Pues que vuelva a haber una tensión sobre asunto nuclear. Y por un lado parece que todo se arregla, por el otro sigue, ¿será? ¿No será? Más situaciones de conflicto en Latinoamérica, pero ahora mirad qué cosa curiosa. En Venezuela convierten a Hugo Chávez en santo y venden su imagen de yeso. Bueno, ya sabéis que se está llegando a extremos con la idolatría realmente inverosímiles, pero ahí está, la fe de los pueblos, ¿no?, que llaman, qué forma de manipular a las gentes. Gobierno venezolano expropia la sede de Pepsi en Venezuela. Más conflicto. No se han entendido, no han llegado a acuerdos, expropiados. ¿Y Pepsi Cola a quién pertenece? Pues pertenece a Estados Unidos, esa compañía. Por tanto, más tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y entramos en el apartado del Vaticano. Jesuitas tienen mente creativa, son líderes y tienen éxito. Un libro revela los secretos de la gestión de la Compañía de Jesús en sus 7 siglos de vida, y que han hecho precisamente que, a través de la gran labor que ellos saben hacer y muy bien, se hayan extendido por tantas partes del mundo y llegando precisamente no solo al pueblo llano, sino a educar precisamente en su nivel superior a los dignatarios de este mundo, y que después, evidentemente, es lógico que estén en sus manos. Y para eso, ¿qué han llegado a utilizar? Pues astrónomos, matemáticos, etcétera, etcétera, porque ya sabéis que ellos, y lo hemos venido mostrando en las conferencias hace unas semanas atrás, son precisamente los grandes cerebros de Roma. Y hacen una gran selección de personas para tener lo mejor de lo mejor, pero para utilizarlos para sus fines. Pues aquí tenéis todo este escrito, que es bastante interesante. Y mirad este comentario final, que, bueno, hemos de recordar una vez más, cuando ahora se habla tanto de jesuitas y todo parece tan bonito, alguien ha recordado esto. Los han criticado hasta el cansancio. Hasta García Márquez, ya sabéis el escritor, pone en boca de su madre la palabra jesuita como un insulto en Vivir para contarla, y resulta que de pronto son Gardel, o sea, Carlos Gardel, el del tango, ¿no? Que bueno, es la pera, esto es alucinante. Bueno, pues es verdad, ya lo sabemos en la historia de los jesuitas, ¿no? Pero el mundo, mirad las cosas como son, la memoria histórica desaparece en cuestión de pocos años. Y así estamos. No sabemos la historia, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores y nos van a hacer los mismos engaños y aún peores. Francisco llamó a la Daia para saludar por el Año Nuevo Judío. No coman tanto y vayan al templo, fue la recomendación del Papa para los dirigentes comunitarios que se encontraban justamente reunidos en la sede de la Asociación para el tradicional brindis del Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Una vez más, su enorme acercamiento para los judíos. Todo lo hizo no en plan de una distancia o de un mal rollo, de generar algo malo, sino sencillamente como algo simpático y de acercamiento. Una vez más, siempre con los judíos. Embajadores de Dios, secretos de un servicio diplomático único en el mundo. Con su activismo a favor de la paz, Francisco se colocó en el centro del escenario mundial. Detrás del accionar internacional de los obispos de Roma está el respaldo de una poderosa y muy bien informada red planetaria. Y tan bien informada red planetaria, porque ya sabéis que son el mejor lugar que se puede encontrar en este mundo, en cualquier país, para el espionaje mundial. Ellos tienen el mejor centro de inteligencia del mundo, el mismísimo Vaticano. Y aquí va dando datos. Si lo queréis consultar, vale la pena leerlo. Y
a ver si encuentro algo que os quería leer por aquí. ¿Era aquí? No. A ver si os encuentro. Es que no nos ha dado tiempo a subrayar nada. Bueno, quizás es en la otra noticia. Que no extrañe que alguno de los curas villeros pronto sea obispo. La periodista Alicia Barrios ha volcado en un libro las vivencias de 15 años de amistad con Jorge Bergoglio. Asegura que el Perón de los papas traerá muchos cambios al país. Sé que en Argentina va a haber un liderazgo de fe, dijo a Infobae. Un liderazgo de fe. Bueno, frase bastante significativa. Y en su libro cuenta de su cercanía con el Papa, de la gran persona que es, etcétera, etcétera. Es lógico, ya sabéis que ahora va a salir todo también a favor del Papa, cómo no, y habrá personas pues que lo verán todo perfecto. Pero vamos a encontrar algo aquí que dice: Benedicto incidió en su elección. Hay algo que a mí nadie me va a sacar de la cabeza. Cuando Bergoglio cumple 75 años, Benedicto no le acepta la renuncia. Para mí Benedicto era el único que sabía que Bergoglio era el futuro papa. Y pasó algo acá que nadie sabe. Cuando renuncia Benedicto, Bergoglio estaba, me dijo, tengo que estar el 2 de marzo en Roma. Y poco después, no, ¿sabes qué? Me avisaron que tengo que ir el 28. Y cuando se estaba aproximando la fecha me dice, ¿sabes que tengo que estar el 26? Y yo le digo, Jorge, los cardenales están enojadísimos porque todavía no los convocaron, y a vos te dicen que tenés que estar el 26. Entonces le restó importancia porque se dio cuenta de mi sorpresa y me dijo, no, debe ser una convocatoria general, y entonces no pregunte más. Y luego todo sale por votaciones, ¿verdad? Ja, 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 ja. Es curioso porque una persona que quiere ser tan afín al Papa y demostrar tantas cosas loándolo, y luego suelta esto. Bueno, impresionante una vez más. Todo estaba más que dictaminado, por supuesto, y él lo sabía. Luego aquí hay todo el resto de entrevista y llegamos a este punto, el Papa Francisco en 4 latas. ¿Qué es un 4 latas? Pues ya sabéis que el 4 latas era como se le llamaba este vehículo, que ya tiene muchos años, en este caso dice que este ya tiene más de 20 años, el Renault 4, y resulta de que alguien, un cura, le ha regalado precisamente este 4 latas, él no lo quería, y le dijo, ¿pero tú tienes otro coche? Le dijo, sí. Dije, pues entonces lo acepto. ¿Y ahora qué hace el Papa? Pues va con este coche arriba y abajo. Claro, no es ningún Rolls Royce precisamente, ¿eh? ¿Qué significa todo esto? Una humildad tremenda, ¿verdad? Para el público es la primera imagen que van a tener. Omar Bello, el Papa Francisco es un gran estratega. El autor del reciente libro El verdadero Francisco cuenta todos los secretos de Bergoglio. La polémica, una vez más, estaba servida. Y, bueno, pues mirad, este señor también contó los detalles y secretos de la historia del jesuita que llegó a convertirse en la cabeza de la máxima institución católica del mundo. Hay un dicho que asegura que nadie sabe lo que hay en el corazón de un jesuita. Esto lo mostramos también en su momento. Bueno, mucho menos en el de Bergoglio, dice él. Los jesuitas, ¿eh? El gran enigma. ¿Qué hay en la cabeza de un jesuita? Para Bello, la agresión es parte del conservadurismo inquisidor de la Iglesia. ¿A qué se refiere? Pues cuando él estaba presentando el libro, alguien fue y le dio a su hijo, parece ser, un jabón para que se lo llevara, diciéndole de que antes de hablar del Papa que se debería lavar la boca, más o menos, ¿no? Porque él cree que es totalmente contrario al Papa. Entonces, claro, hubo una reyerta al respecto y en fin, él dice que, claro, todo esto ya había estado premeditado porque nadie va con un jabón en el bolsillo para hacer todo este numerito, ¿no? Y dice que todo esto estaba premeditado pues para empezar a echar un poco de tierra sobre él en este caso. Y entonces él alega de que todo esto es la forma de actuar que precisamente tienen, una vez más, tan parecida a la Inquisición, ¿no? Cuando algo no va bien, patam, contra él se va. Mirad este trozo de aquí donde dice también, ¿qué es lo negativo que dijo sobre Francisco como para que atine a llevarle un jabón?
Mira, yo a Bergoglio lo trato como a un hombre que sabe manejar el poder. Detrás de este jesuita simple, que llegó supuestamente de casualidad, se esconde un gran estratega que llegó porque supo y quiso llegar. Es un hombre complejo, y la gente está empeñada en verlo como un jesuita simplón que quiere a los niños y acaricia a los perros. Yo cuento un Francisco real, que putea, que le gusta el poder. Bueno, os lo he leído tal como estaba aquí, ¿eh? Quizá tenía que haber hecho que pip, pero bien, es lo que pone aquí. Claro, esto no a todo el mundo le ha gustado, otros dicen que es porque este señor solo quería tener un papel mediático importante, en fin. La Schindler List del Papa Bergoglio, o sea, la lista de Schindler, recordáis esta famosa película, ¿no? Descubierta por un periodista italiano, el entonces provincial de los jesuitas salvó a un centenar de personas, y ahora empiezan a salir este tipo de escritos que dan fe de que el Papa Bergoglio pues fue un enorme salvador de ciertas personas en Argentina en los momentos de la dictadura. El Papa Francisco conduce un viejo cuatro latas por las calles del Vaticano. Ya no es que va de copiloto, sino él mismo, parece ser que lo va llevando por allí. Claro, humildad total, ¿verdad? En Cerdeña el Papa encontrará jóvenes presos y al mundo de la cultura. Revelan algunos detalles del programa de la visita al santuario de la Virgen de Bonaria, de la cual ya estuvimos hablando, porque de allí sale precisamente lo que luego es la ciudad de Buenos Aires. Pues él va precisamente allí, pero no solo para estar con la gente rasa, la gente del pueblo, sino porque precisamente hace un encuentro con el mundo de la cultura. Y mirad cómo está siguiendo en la línea de Benedicto XVI, que intenta acercar la gente de cultura precisamente al papado, en que todo puede confluir, ir junto, y no tiene por qué ser algo, el intelecto, distinto de la fe católica en este caso. El mundo intelectual asombrado por la carta de Francisco a quien no cree. ¿Qué sucedió? Pues el Papa Francisco escribe una carta al fundador del periódico italiano La Repubblica, que ya sabéis que se manifiesta como no creyente, y le habla en un tono tan conciliador, tan llegando a los no creyentes, a los ateos, que ha causado un revuelo tremendo esta carta. Repercusiones en la prensa italiana sobre la iniciativa del Papa. El rabino de Roma. Este pontificado no nos deja de sorprender. Mirad cómo está engatusando prácticamente a todos, y especialmente, cómo no, a los judíos. Van a caer plenamente en el engaño. El celibato no es un dogma, dice el próximo número 2 del Vaticano. Dijimos que el Papa iba a hacer cambios, ¿no? Lo mostramos, no fue un invento nuestro. Pues mirad a la persona que ha subido al poder. Bertone ha terminado, o va a terminar ahora este día 15, y quien sube, este nuevo número 2, ya dice que el celibato no es un dogma. Por tanto, mirad lo que dice Pietro Parolin. Reclama que la Iglesia muestre un espíritu democrático en el sentido de escuchar atentamente a los fieles y al mundo. Pues sencillamente puede haber cambios también en este sentido, ¿eh? Bueno, hubo un comentario que me hizo gracia de alguna persona que decía: si se suspende lo del celibato, con el paro que hay ahora actualmente, ¿cuántos jóvenes para poder subsistir bien no se van a hacer curas? Porque podrán estar con mujeres también, o con su mujer. En fin, bueno, sí, pues suena gracioso, pero bueno, es una posibilidad. La verdad es que todo pinta que van a haber más cambios en este Vaticano, ¿eh? El Papa va a hacer algo de cambios muy interesantes para acercarse a la gente. Vimos el tema homosexual, ¿verdad? Pues ahora estamos viendo esto. Ley dominical. Mirad que ha aparecido también de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Cierre los domingos. Recomendamos a las cámaras y federaciones, mirad el punto número 1. Ver el documento que le entregamos al Papa Francisco. Si no lo tienen, solicitarlo en CAME o consultarlo en la página web. 2. Tomar contacto con el sindicato y cámara de comercio local. 3. Pedir entrevista al obispo o autoridad eclesiástica de la zona. 4. Divulgar que CAME propone esto en defensa de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y por la humanización del trabajo y el reencuentro familiar el día domingo. El tema se está instalando en todos lados y es indispensable actuar cordialmente,
¡Pam! Aquí lo tenéis. Pues se sigue moviendo todo, ¿eh? ¿Y a quién hacen referencia? Al Papa Francisco, a también tener que ir al obispo, a autoridades eclesiásticas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el mundo civil? ¿Quién manda, manda? ¿Cómo no? Y además, una vez más, humanización del trabajo es la forma de disfrazar el reencuentro familiar en el día del domingo. Esa es la clave de todo. Pues ya se pueden ir preparando en Argentina, como en el igual del resto de los países teóricamente cristianos, porque cada vez esto irá más. Los tiempos se nos están acercando. Y lo que eran profecías escritas en la Biblia hace tantos cientos y miles de años, y que después Elena White también, en 1800 y pico, estaba pronunciándose al respecto y decían de que estaba como una cabra, y digo como una cabra porque luego vamos a mostrar una noticia sobre alguna cabra, que estaba loca, que era una tontería absoluta, un engaño. Ahora estamos viendo cómo todo se está cumpliendo delante nuestro. ¿Cuántos protestantes que solo hacen que tirar tierra sobre la persona de Elena White como profeta de Dios, cuando vean todo esto tendrán que tomar también una decisión? Si seguir en el protestantismo apóstata, queriéndose creer mentiras, o aceptar una verdad que han estado rechazando durante tantos años. Y mirad cómo con la misma noticia va asociado esto. La Iglesia Adventista pide diálogo en torno a la ley sobre el cierre dominical de los comercios. Gracias a Dios que la Iglesia Adventista en Argentina se está movilizando para contrarrestar esta ley dominical, diciendo de que esto, cómo no, pues afecta la libertad de creencias. Pues que sigan firmes así. Ojalá sean firmes así hasta el final. ¿Sociedades secretas? Bien, lo pongo como un interrogante y tenéis aquí la portada del Libro del Mormón, el famoso libro que utilizan y en el que más se basan precisamente la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones. Los mormones modifican revelaciones de José Smith después de 183 años. Ya sabéis que José Smith era su fundador, Joseph Smith, y que tuvo esa extraña visión que se le aparece Dios Padre y le dice: vete a tal lugar, levanta una piedra y encontrarás unas planchas de oro, y a partir de allí edita ese libro, que será el libro de Moroni, que fueron unas declaraciones que Jesús, cuando se fue resucitando, no fue directo hacia el cielo, parece ser que tomó un desvío y se fue a América, y allí pues dio un nuevo evangelio a una parte de un pueblo indio, y en concreto al señor Moroni, y resulta de que a partir de aquí nace una religión. Bien, todos sabemos, y pruebas las que queráis hay al respecto, que Joseph Smith era un buen masón, y dicho por él mismo. Por tanto, los señores que sigan en la religión de los mormones y no sepan esto, pues que despierten, porque están siguiendo una creencia basada precisamente en la masonería, no en la Biblia, por más que se lo hagan creer. Y si no se lo creen, que busquen datos de verdad, y con sinceridad se darán cuenta de que son religiones hechas, al igual que los testigos de Jehová, para echar por tierra el movimiento que hubo tan importante hacia 1844 y el movimiento adventista. Si no sabemos que la masonería actúa de este modo, pues no vamos a entender nada. Apartar a la gente de la verdad bíblica es la base de todo ello. Entonces, creando pseudo religiones con pseudo verdades, que además en este caso es evidente que no proviene de Dios, porque se aparece Dios Padre, a Dios Padre nadie le ha visto jamás, dice la Biblia, y por si fuera poco le da un nuevo evangelio y lo tienen que aceptar como válido, cuando el apóstol Pablo mismo dice que cualquiera que os dé otro evangelio distinto a este sea anatema. Bueno, pues en fin, ¿qué vamos a hacer? Cada uno cree lo que quiere, ¿no? Pero desde luego avisados tienen que estar. Y aquí hay precisamente los puntos donde se dice de que el ángel Moroni a José Smith le dice pues precisamente todas estas cosas, y que luego ahora, después de todo este tiempo, se está cambiando. En fin, aquí tenéis todos los detalles al respecto.
Atención a esto, porque yo no sé si tiene que ver con sociedades secretas o no, pero viniendo de Japón, Akira, ya sabéis que es un dibujo animado, de Kazuhiro Otomo, predijo que los Juegos Olímpicos de 2020 serían en Tokio, no en Madrid. Por tanto, Ana Botella estaba aquí, claro, es que no se había visto los dibujitos, se ve, ¿no? Todo ese intento era nulo, no hacía falta, serían en Tokio. ¿Ha sido una profecía? ¿Ha sido porque ha sido una casualidad? ¿O es que realmente ya todo estaba bastante amañado y algunos ya lo sabían? No lo sé, pero bueno, una vez más, extrañas coincidencias, ¿no? Es curioso también este apartado, porque mirad lo que dice: la ciudad en la que se ambientaba este famoso cómic, Neo-Tokio, era la sede de los Juegos Olímpicos en el año 2020 en la película. Neo-Tokio es que ha habido un nuevo Tokio. En la versión de manga, la cita olímpica se posponía hasta 2031, después de la Tercera Guerra Mundial. El pasado sábado, la capital nipona se convirtió en la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. El punto número 2, que os he leído ahora, en la versión de manga, la cita olímpica se posponía hasta 2031, después de la Tercera Guerra Mundial. ¿Tiene algo que pueda ser verdad? ¿Va a haber una Tercera Guerra Mundial antes del 2031? Sí, la va a haber. ¿Y en el 2031 van a haber unos Juegos Olímpicos? ¿O va a suceder algo distinto? Bueno, pues ya hablaremos de todo esto. Ya hablaremos en su momento. Pero es curioso que aquí se haga reflejo a estos numeritos, y a esta Tercera Guerra Mundial también. La NSA llama a Steve Jobs gran hermano y a los clientes de Apple zombies. Bueno, pues lo que han destapado en este caso es algo bastante significativo, ¿no? Gran hermano, ya sabéis, el que lo controla todo, pues a través de lo que hizo Steve Jobs, parece ser que se le da este apodo, ¿no? De que es el modo para ser el gran hermano. Y los clientes de Apple zombies. ¿Por qué? Porque están zumbados. Bueno, pues porque están bajo el hechizo de todo esto. Ya sabéis que se han difundido imágenes de algo que aparecía en un cierto tipo de móviles, que llegando a buscar y buscar y buscar dentro del móvil varios apartados, se llegaba a abrir una sección donde el creador de toda esa programación incluía un dibujito. A mí me lo pasaron ya hace meses, ahora alguien también lo ha hecho en un programa en YouTube que ha llevado mucho revuelo. A mí una persona que lo encontró hace meses me lo pasó, y se ve como un marcianito de color verde rodeado de gente zombies con un teléfono en la orejita. Y claro, decían que esto pues son gracias que se están haciendo entre los diseñadores, ¿no? Bueno, no sabemos si esto es realmente así o están transmitiendo ciertos mensajes, no lo sabemos. Pero sea como fuere, es curioso que aquí definen a Apple como zombies. Bueno, por eso os he mostrado todo esto, porque realmente curioso es, y que la NSA parece ser tan claro que es la mejor forma para controlar a la humanidad. Entramos en el apartado de moral. Las Vegas Sands busca localizaciones en Japón tras ganar Tokio los Juegos Olímpicos de 2020. Ya sabéis, las Vegas Sands, los mismos que van a hacer Eurovegas en Madrid, o que iban a hacer Eurovegas en Madrid, porque ahora hay personas que están diciendo de que debido a que las Olimpiadas no serán en Madrid sino en Tokio, están buscando los terrenos para hacerlo allí y no hacer Eurovegas en Madrid sino pasarlo allí. O sea que imaginad la situación cómo puede llegar a estar. ¿Pero por qué lo ponemos en moral? Pues porque se van a cambiar las reglamentaciones necesarias para que estas cosas de corrupción sean aceptadas. Que se puede hacer, ya sabéis, en Madrid se tenía que permitir que se fumara también en espacios públicos, cosa que estaba prohibida. También imaginaos cuando esto se dijo también que se iba a hacer en la provincia de Barcelona, también la Generalitat decía, sí, pues vamos a dejar que se fume si conviene, lo que sea. Claro, ya sabéis los intereses que hay, ¿no? Y todo lo que esto genera. Pero lo que en verdad genera es vicio, ¿cómo no? Ya sabéis que precisamente no se está hablando mucho a favor de la moral con todas estas cosas, sino todo lo contrario, todo es corrupción. Francia instruye a sus alumnos en los 15 mandamientos del laicismo.
¿Y qué es todo esto? Pues algo muy interesante, porque una declaración de derechos y deberes cuelga en el tablón de los centros públicos. En cambio, precisamente los colegios que son de instituciones católicas, esto no lo ponen, pero claro, en lugares públicos sí. Los musulmanes critican la prohibición de símbolos religiosos, no dejarán utilizar símbolos religiosos allí. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues bueno, la comunidad islámica cree que la reforma la estigmatiza. ¿Y todo esto qué implica? Pues mirad qué curiosos puntos. Se permitirá el crucifijo, la kipá, ya sabéis, el gorrito judío que se lleva en el occipital, pero las chicas no podrán llevar velo. Y mirad en qué consiste esta carta de laicidad. Francia es una república indivisible, laica, democrática y social que respeta todas las creencias. La república laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de Estado. Ya sabéis que en Francia, ¿qué sucedió? La Revolución Francesa, y fue precisamente el lugar donde todo esto se llegó a instaurar como algo prácticamente sagrado, ¿no? El laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o de no creer. El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad. Ya sabéis que son los lemas de la masonería. La República garantiza el respeto a sus principios en las escuelas. El laicismo en la escuela ofrece a los alumnos las condiciones para forjar su personalidad, les protege de todo proselitismo y toda presión que les impida hacer su libre elección. Todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida. La Carta del Laicismo asegura también la libertad de expresión de los alumnos. Se garantiza el rechazo de las violencias y discriminaciones y la igualdad entre niñas y niños. El personal escolar está obligado a transmitir a los alumnos el sentido y los valores del laicismo. Los profesores tienen el deber de ser estrictamente neutrales. Los alumnos no pueden invocar una convicción religiosa para discutir una cuestión del programa. Bueno, esto es interesante, porque claro, sale un niño religioso creyente que dice que la evolución es mentira y que es creacionismo, pues el niño no tiene derecho a cuestionar el programa, porque eso funciona dentro del programa de enseñanza. Ya no hablo de cuestiones en sábado o no sábado, exámenes en sábado, asistir a la escuela en sábado, no sé esto cómo finalmente quedará aquí. Pero bien, nadie puede rechazar las reglas de la Escuela de la República invocando su pertenencia religiosa. Pues parece ser que ahora depende cómo se interprete esto. Si un alumno no quiere ir en la escuela en sábado porque es creyente tanto adventista como judío, pues puede tener problemas. O bien se va a aplicar de un modo distinto, no lo sabemos, pero aquí está. Está prohibido portar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa. Por sus reflexiones y actividades, los alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad en el seno de su centro escolar. Pues estos son los puntos a tener en cuenta. Ahora veremos cómo todo esto se aplica. Y antes os hablaba de que íbamos a hablar sobre una cabra, ¿no? Pues aquí la tenéis. Se casará con su amada cabra en una iglesia satánica. ¿Por qué? Dice que, claro, como no se encuentra una iglesia cristiana que lo haga, pues ¿dónde va a hacerlo? En una iglesia satánica. Dice que está este hombre jubilado de 74 años, completamente enamorado de la chivita desde hace 2 años. Y lo va a casar, pues ya veis, o alguien, un sacerdote satánico. Y además dice que no mantendrá relaciones sexuales con la cabra. Luego alguno comenta, pues entonces no es un matrimonio consumado. Bueno, sí, desde luego. La verdad es que mirad hasta qué punto se está llegando. ¿Por querer un animal te tienes que casar con él? ¿Os estáis dando cuenta de cómo realmente, en el momento en que se rompió el tapujo sobre la homosexualidad, se ha ido derribando punto por punto de la moral hasta que finalmente ya se está perdiendo el límite a todo ello? No se sabe dónde hay el bien y el mal, todo puede ser relativo, todo puede ser aceptado. ¿Pasará lo mismo con la pedofilia al final? Bueno, ya hay indicios de según quién hablando así, ¿no? Pues la verdad es que esto es para tenerlo muy presente. Como en los días de Noé, vamos a ver prácticamente lo mismo. Mirad, además, esto que pone aquí. Somos la única iglesia en Brasil, dicen, que acepta casamientos entre hombres y animales, porque no tenemos prejuicios. Y de paso consigue, dice, un empujón publicitario para su congregación. Bueno,
En fin, sea como fuere, la verdad es que realmente hay cosas que ya se van totalmente de lo que pueda ser normal, ¿no? Y precisamente hablando de estas situaciones que se han ido generando a raíz de este punto, de la homosexualidad, vamos a ver un repaso a noticias referentes a este tema. Un congresista presenta un proyecto de ley para establecer el matrimonio homosexual en Perú. Se está extendiendo por todas partes. Esto ahora se presentará en Perú. Si se aprueba, irá avanzando el proceso y será otro país más a añadirse. Veremos qué sucede. Pero ya estáis viendo, la cosa se está extendiendo cada vez más. Israel. ¿Qué vamos a ver sobre Israel? Los alumnos españoles estudiarán el Holocausto por ley. La comunidad judía en España ve un progreso en la propuesta, pero pide que se extienda la historia de su pueblo. O sea, no va a ser suficiente que se hable del Holocausto, ya sabéis, todo lo que les aconteció en la Segunda Guerra Mundial, sino además que se hable de la historia de su pueblo. Claro, si esto se hace en un lugar como España, de tradición católica, aunque ahora cada vez parezca que lo católico tira menos, todo esto nos está planteando una cuestión, que por un lado se va a ir ensalzando todo lo judío y por el otro en el fondo queda el catolicismo. ¿Qué conexión vamos a ver aquí? Evidentemente todo esto ha sido aprobado y ya sabéis que hay alguien también muy importante, que era el señor Gallardón, que es precisamente también judío, para que todo esto vaya avanzando, ¿no? Y también se ha contado con el ministro Wert. En fin, todo esto quiere decir de que se va a ir preparando una mentalidad a la gente, en definitiva. Y hablemos precisamente, entrando sobre el tema judío, sobre el tercer templo de Jerusalén. Si recordáis, mostramos un vídeo en el cual se veía cómo los estaban instruyendo para hacer los sacrificios. Pues aquí vais a ver un artículo que da una serie de detalles que no aparecían en ese vídeo y que creo que vale la pena que conozcamos. Si todo va bien, y esta semana alguien nos ha podido traducir un pequeño vídeo, corto vídeo al respecto, vamos a mostrar ese vídeo que está en inglés, traducido al español, porque también da detalles interesantes de todo esto. Es otro que no hemos pasado aún ahora aquí. Israel ya tiene sacerdotes levitas dispuestos a hacer sacrificios para el tercer templo. Este es un paso importante para la comunidad judía, que cree en las profecías sobre la restauración del templo, ya que para ellos es una señal de la venida del Mesías. El 20 de agosto de 2013, después de más de 1950 años, se realizó una ceremonia de preparación en Israel con el objetivo de reanudar el sacrificio perpetuo, que se efectuó a diario por los judíos. El mandamiento proviene del libro de Levítico y fue retomado en Jerusalén por primera vez desde la destrucción del segundo templo por las manos de los romanos en el año 70. El templo original fue inaugurado alrededor de 950 a.C. y destruido por la invasión de Babilonia en el 586 a.C. La formación de los Kohanim, sacerdotes, es una iniciativa del Instituto del Templo, junto a varias organizaciones dedicadas a regenerar el Beit HaMikdash, Templo de Salomón, en Jerusalén. Esta escuela es para los nuevos sacerdotes y es un paso importante para la restauración de los sacrificios rituales. La primera clase fue seleccionada después de una asociación con Mishemeret Kenua, institución que busca restaurar el ciclo del templo sacerdotal. Ya veis que son varios grupitos unidos para trabajar para ello. Un nuevo consejo ha existido desde el 2006. Desde entonces se reúnen una vez al mes en Jerusalén y forman un comité de 7 rabinos, haciendo un estudio detallado de los rituales y las ceremonias del templo. Por lo tanto, la selección de los jóvenes es porque son descendientes de la antigua tribu de Leví, algo fácilmente identificable, ya que han mantenido la tradición de sus apellidos, el Leví más común, Leví, Levine, Levental, Levinson y Cohen. Cohen ya son sacerdotes. Los sacerdotes escogidos ya recibieron las primeras lecciones sobre cómo usar sus ropas especiales siguiendo los requisitos bíblicos y cómo llevar a cabo los rituales de la tradición original de los levitas. Los estudiantes llevaron a cabo el sorteo para determinar quién sería el primero en realizar el servicio de sacrificios del día. Este es un paso importante para la comunidad judía,
que creen las profecías sobre la restauración del templo, ya que para ellos es una señal de la venida del Mesías. Según el anuncio oficial, la noche del 14 de Elul, 5773, del Instituto del Templo en cooperación con Mishemeret Keugnaj, Organización para la Renovación de los Turnos Sacerdotales, y otras organizaciones lanzaron una nueva escuela dedicada a la enseñanza del arte perdido, realizar el servicio diariamente del Tamid en el Santo Templo. Ningún animal fue sacrificado, pero las imágenes publicadas muestran la preparación de la ofrenda del incienso, el sonido de las trompetas y la limpieza ritual del candelabro, junto con la prueba de oraciones apropiadas y canciones tradicionales. El instituto ha existido durante 26 años y ha hecho muchos preparativos para la reconstrucción del templo judío en el Monte Moria desde entonces. El año pasado la organización quería recuperar el sacrificio público de la Pascua para recordar la tradición judía. Sin embargo, la policía israelí nuevamente les impidieron hacer declaraciones públicas por temor a incitar a la revuelta de los musulmanes. El movimiento para la reconstrucción del templo ya se ha dicho en otras oportunidades que terminó con la producción de unas 102 piezas del lugar santo, siguiendo los preceptos bíblicos. Todos los utensilios necesarios están listos, entre ellos el Arca del Pacto o Arca de la Alianza. Bien, yo es la primera noticia que tengo al respecto, porque hasta ahora todo lo que yo había hallado es que lo tenían todo menos precisamente el Arca de la Alianza, que decían que sabían que estaba localizada, ellos sabían dónde, pero que por eso precisamente no la habían hecho como una réplica. En cambio aquí dice que sí, yo no lo sé. Si alguien tiene algún detalle al respecto, pues estaré encantado de que me lo haga saber. Los nuevos sacerdotes no saben cuándo pueden empezar a actuar, pero quieren estar listos tan pronto como sea posible. Los judíos ultraortodoxos creen, según el Antiguo Testamento, que el Mesías será el único capaz de restaurar el templo. Entonces solo tienen que esperar. Por otro lado, otros grupos argumentan que el pueblo judío debe de alguna manera merecer la venida del Mesías, por lo que se están preparando activamente para ello. Sobre esta base, grupos como el Instituto del Templo han atraído donaciones de los judíos dispersos por todas las naciones del mundo para ser capaces de reconstruir el templo. Ministerios cristianos sionistas, o sea que también apoyan todo esto, también han colaborado, en particular el evangelista Benny Hinn, que incluso llevó su programa de televisión para hablar de ello. Solamente el candelabro principal del templo, la menorá, fue hecho con más de 40 libras de oro sólido, costando $3 millones. Casi nada, ¿eh? El 21 de mayo del 2009, un grupo de judíos ortodoxos, Movimiento de Lealtad a la Tierra de Israel y el Monte del Templo, hizo un desfile por las calles de Jerusalén, mostrando una piedra de casi 4 toneladas. Esta fue anunciada como la piedra angular para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Nosotros ya lo mostramos en su tiempo las fotografías sobre esta roca, o esta gran piedra. Obviamente, no es posible pensar en la reconstrucción del templo sin que sea destruida la mezquita de Al-Aqsa o Domo de la Roca, que ya ha provocado amenazas de guerra por parte de los países musulmanes. ¿Cuándo el Instituto del Templo tiene la intención de iniciar la construcción del nuevo santuario sigue siendo un misterio? Un vídeo del gobierno israelí provocó a principios de este año, volvió a generar polémica en base al tema, porque en el vídeo destruía el Domo de la Roca y luego aparecía el tercer templo. Esto también lo mostramos. El rabino Chaim Richman, director del instituto, es el candidato más fuerte para asumir el papel de sumo sacerdote del templo. Él ha criticado públicamente otros intentos de reconstrucción del templo, como la réplica que está construyendo la Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia Pare de Sufrir, en Brasil, que también hemos mostrado también en algunos vídeos, ¿verdad? Y aquí estaba precisamente el vídeo que estamos esperando que nos traduzcan para poder mostraroslo a vosotros. Es interesante, no es muy extenso y es muy interesante. Pues mientras todo se sigue fraguando, también he de deciros algo respecto al tema del templo. Hay alguna versión que está siendo difundida de que no hará falta tirar la famosa mezquita en cuestión, porque con los planos del templo que se disponen hay suficiente espacio y tal como estaba ubicado antiguamente, no queda
justo dentro de la zona del tercer templo de Jerusalén, sino que queda justo al lado. Bien, veremos si esto va a ser así o no. La verdad es que si se basan en las medidas que da precisamente el libro de Ezequiel para hacer este tercer templo, necesitan también el trozo donde hay la mezquita. O sea que bueno, veremos realmente cómo termina todo esto. Y ya prácticamente para terminar nosotros, mirad, el Evangelio a todas las naciones es una profecía de Jesús y luego vendrá el fin, dice el texto. Lo que veis aquí, de Record Keeper, es una secuencia, o como un primer episodio, por decir algo, que la Iglesia Adventista ha hecho sobre el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Y lo ha hecho en plan, ¿cómo os diría yo?, mucho tipo de ciencia ficción, para decir algo. Aquí tenéis la profecía que dijo Jesús, y se ha querido hacer esta película para que, creo que por episodios, si no tengo mal entendido, para que la gente conozca el contenido de este libro. Y lo han hecho tan bien, parece ser, que han conseguido el primer premio, pues a lo que sería el anuncio de la película, o a este primer tráiler, por decirlo de algún modo, o a este primer episodio, no lo sé exactamente. Esta imagen que veis pertenece a la película, y bueno, aquí se habla de quienes han estado involucrados precisamente dentro de la Iglesia Adventista, con sus nombres, etcétera, etcétera, y bueno, han participado pues de lo que está haciendo Hollywood. Esto puede ser más o menos criticable, esto se ha hecho, y nosotros, para que cada uno de vosotros decida por sí mismo, pues vamos a mostrar precisamente el vídeo que está subtitulado al español, no dura mucho, pero para que os hagáis una idea, sencillamente os voy a decir que empieza prácticamente no en la cuestión como cuando abrís el libro del conflicto de los siglos, que se empieza a remitir prácticamente a todo lo de la reforma protestante, etcétera, etcétera, sino que ya se centra en el gran conflicto en el cielo entre la rebelión de los ángeles de Dios de los ángeles que pasan a ser de Satanás, a seguir a Satanás, a Lucifer, contra los ángeles de Dios, y cómo todo esto finalmente llega a la tierra. Pues bien, vamos a mostrar esto y luego vamos a comentar algo más. ¿Qué es ese ruido? Su cita de las 2 ya está aquí. Díganles que pasen adelante, por favor. Are you finished? Sorry. Interview 231, 412. Please state your name for the record.
Caden. Lars. I'm Reyna. I'm sure you're wondering why you're here. Kinda. I've been asked to get an accurate recording of events. Since the displacement, there's been a lot of false information. Displacement, that sounds almost clinical. Administration has asked that an objective account be created. Why? I don't know why. That is my job. I want the truth from both of you. No opinions, just facts. This whole thing is just a big misunderstanding. We're confident it'll work itself out. We figured if we came in together, we could show everyone that a compromise is possible. Are you sure that is what you want? Yes. Who would like to begin? Go ahead. Where should I start? Start at the beginning. When the resistance first started, we had good reason to be involved. He's right. I was a sympathizer at first. The general first approached us about the inequalities that existed amongst our citizens. He wasn't a power-hungry dictator the way that some made him out to be. He was just trying to make our home, or what was our home, a better place to live. Allow us to live up to our full potential. Yeah, that's what he said, but that's not what he meant. Sure it is. No, Laris, he was challenging authority. Which should be his right, Caden. The general, as you call him, didn't want equality. He wanted to be in charge of everything. That's why I left. You had cold feet. You were scared. I don't want opinions or conjecture. Just facts. Understand? Where were you both on the day of the revolt? I was with the general, of course. I was with Laris. You were still together. I was trying to convince them not to revolt. It was meant to be a day of liberation. It was a coup. We just wanted our voices to be heard. But now we've been so far pushed into isolation, nobody can hear our concerns. You even listening to yourself? You are an angel. Created above all other beings, and you rebelled against your king. You were a guardian to the throne. Created to serve the Almighty. I was created to be free! Is that what you are? What I am is banished. Separated from my friends, my home, everything that I've known. Father will let you return if you just admit you were wrong. Is this what you mean by compromise? Admitting I was wrong? I wasn't wrong, Caden. I was standing with my brothers. You weren't standing with me. That isn't my fault! You fractured our family. You made a fool out of all of us. No. Only out of you. And the other 2/3 that didn't have the courage to stand up for their convictions. You have to stop. We can't work this out if we can't work together. I'm trying, Caden. But I don't even know what together would look like anymore. You can't let that happen. We are all on display in front of the whole universe. Don't you understand? Out of all the created beings, angels are the only ones to mutiny like this. We alone have challenged Islam. Wake up. You tricked me! I'm never gonna trust you again! Those are wide open doors. Get away! El general los convenció a todos, a los 5 continentes, están todos con él. I trust you. Angels are
are the only ones to split and be banished from heaven. I don't care! Gentlemen. Mankind has just defected. Pues bien, ya veis que es una producción que impacta bastante, mucho hecho en plan ciencia ficción. Desde luego pinta en el cielo un lugar un poco con cosas un poco anticuadas, ¿no? Pero bueno, hay un diálogo. Evidentemente tened claro que si alguna vez leéis El conflicto de los siglos, y espero que todos os lo leáis porque es un libro totalmente básico, sin lugar a dudas, he de deciros que estos diálogos no aparecen para nada allí. Esto es todo ficción. Ellen White sí que habla de esa situación en sus libros, de cómo los ángeles que siguieron en la rebelión a Satanás con los buenos, durante un tiempo hubo un tira y afloja entre ellos, unos querían convencer a los otros, y finalmente se decide todo, cada uno en su bando. Esto es lo que intenta reflejar, supongo, el contenido de este argumento, ¿no? Bien, claro que todo es bastante novelado y todo lleva un poco no sé cómo serán el resto de episodios, pero evidentemente llevan a pensar ya en un modo muy de ficción. ¿Sabéis? Esto puede ser muy positivo para gente que no le gusta leer, gente que, bueno, ya sabéis que cada vez en este mundo la gente va más por cosas que atraigan mucho y no son tanto de lectura y de algo que profundice la mente en ello y se expanda, y se está utilizando pues el método sensitivo, visual en este caso, a través de las películas y de la música y diálogos y demás, ¿no? Sea como fuere, todo esto puede tener su repercusión buena, pero puede tener su parte negativa. Cuando Elena White mismo dice de que no hagamos teatro, porque hacer teatro no es bueno ni para la persona que actúa. Entonces te pones en la piel de cosas que no pertocan. Y esto, bueno, deberíamos tenerlo presente. Pero por si fuera poco, además debemos pensar que lo que interesa es que nuestra mente se expanda. ¿Y de qué modo? Pues centrándonos en los textos que se sabe tal cual fue y no en ficciones. Porque todo esto, ya sabéis, la mente nuestra le gusta mucho la ficción. Y si la alimentas de una mezcla entre verdad y ficción, es lo que termina anhelando. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Luego cada uno podrá opinar lo que quiera. Luego también, claro, puede haber la persona que diga, bueno, es que también, mira que escoger un personaje que parece, no sé si japonés o coreano, o no sé exactamente, como el bueno, y el negro precisamente es el malo, ¿no? Bueno, pues todo esto queda más secundario, ¿no? Pero, en fin, yo lo que os voy a recomendar por encima de cualquier peliculita que os puedan dar, o peliculón, que realmente vayáis a los textos, porque la imaginación de por sí ya se encarga de montaros mentalmente todo lo que estáis leyendo, y seguramente siempre de un modo mucho más adecuado a lo que se puede mostrar en una ficción. Dicho esto, pues luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, deciros en esta primera parte que las conferencias ya están siendo traducidas a otros idiomas. Ya tenemos de momento ruso, inglés, ahora se está trabajando en portugués, se está trabajando en italiano y pronto en alemán y en hebreo, si Dios quiere. Esperemos que salgan más personas dispuestas a traducir al francés, al chino, a lo que haga falta. Si alguno de vosotros sabe algo sobre estos idiomas, pues para mí perfecto, si queréis colaborar en hacer esta difusión de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y bien, sencillamente, ¿por qué? Porque entonces es cuando vendrá el fin. Aquí tenéis precisamente la traducción hecha en inglés de la conferencia 82, aquí en ruso.
Y nosotros terminamos con esta cita y dando las gracias a las personas que hacen posible todo esto. Cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, ¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Estas son palabras de Elena White, que se registran en el libro Maranata, El Señor viene, y que sencillamente nos están diciendo que si sabemos todos los peligros que nos esperan, porque Dios nos ha dado la luz para conocer todo esto, ¿cómo podemos callarnos y no hacer todo lo que sea posible para hacerlo, darlo a conocer a la gente? No podemos dejar que la gente no quede advertida cuando esta tremenda crisis se está acercando, el momento de la historia final. No hablo solo de crisis económica, sino de la crisis de este mundo que va a llevar al clímax final, con el regreso de Cristo. Pues nosotros hemos de hacer todo lo posible para divulgar esto. Y evidentemente nosotros, cuando debemos dar un mensaje a la gente, es un mensaje especial, de advertencia. Claro que podemos hablar de todas las doctrinas bíblicas y demás, pero si no centramos este último mensaje en advertencia, tal como hizo Noé precisamente en el momento antes de que todo se terminara en su época, no estaremos dando el mensaje que hay que dar. En fin, una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Si se dejan las profecías del tiempo del fin para que la gente no las conozca, lo vamos a hacer fatal y a la vista de Dios vamos a ser culpables. Pues nosotros vamos ya sin más a hacer un leve descanso y vamos a continuar con el tema que va a ser un poco extenso, pero que creo que realmente no tiene desperdicio. En fin, sea como fuere, la verdad es que realmente hay cosas que ya se van totalmente de lo que pueda ser normal, ¿no? Y precisamente hablando de estas situaciones que se han ido generando a raíz de este punto, de la homosexualidad, vamos a ver un repaso a noticias referentes a este tema. Un congresista presenta un proyecto de ley para establecer el matrimonio homosexual en Perú. Se está extendiendo por todas partes. Esto ahora se presentará en Perú. Si se aprueba, irá avanzando el proceso y será otro país más a añadirse. Veremos qué sucede. Pero ya estáis viendo, la cosa se está extendiendo cada vez más. Israel. ¿Qué vamos a ver sobre Israel? Los alumnos españoles estudiarán el Holocausto por ley. La comunidad judía en España ve un progreso en la propuesta, pero pide que se extienda la historia de su pueblo. O sea, no va a ser suficiente que se hable del Holocausto, ya sabéis, todo lo que les aconteció en la Segunda Guerra Mundial, sino además que se hable de la historia de su pueblo. Claro, si esto se hace en un lugar como España, de tradición católica, aunque ahora cada vez parezca que lo católico tira menos, todo esto nos está planteando una cuestión, que por un lado se va a ir ensalzando todo lo judío y por el otro en el fondo queda el catolicismo. ¿Qué conexión vamos a ver aquí? Evidentemente todo esto ha sido aprobado y ya sabéis que hay alguien también muy importante, que era el señor Gallardón, que es precisamente también judío, para que todo esto vaya avanzando, ¿no? Y también se ha contado con el ministro Wert. En fin, todo esto quiere decir de que se va a ir preparando una mentalidad a la gente, en definitiva. Y hablemos precisamente, entrando sobre el tema judío, sobre el tercer templo de Jerusalén. Si recordáis, mostramos un vídeo en el cual se veía cómo los estaban instruyendo para hacer los sacrificios. Pues aquí vais a ver un artículo que da una serie de detalles que no aparecían en ese vídeo y que creo que vale la pena que conozcamos. Si todo va bien, y esta semana alguien nos ha podido traducir un pequeño vídeo, corto vídeo al respecto, vamos a mostrar ese vídeo que está en inglés, traducido al español, porque también da detalles interesantes de todo esto. Es otro que no hemos pasado aún ahora aquí. Israel ya tiene sacerdotes levitas dispuestos a hacer sacrificios para el tercer templo. Este es un paso importante para la comunidad judía, que cree en las profecías sobre la restauración del templo, ya que para ellos es una señal de la venida del Mesías.
El 20 de agosto de 2013, después de más de 1950 años, se realizó una ceremonia de preparación en Israel con el objetivo de reanudar el sacrificio perpetuo, que se efectuó a diario por los judíos. El mandamiento proviene del libro de Levítico y fue retomado en Jerusalén por primera vez desde la destrucción del segundo templo por las manos de los romanos en el año 70. El templo original fue inaugurado alrededor de 950 a.C. y destruido por la invasión de Babilonia en el 586 a.C. La formación de los Kohanim, sacerdotes, es una iniciativa del Instituto del Templo, junto a varias organizaciones dedicadas a regenerar el Beit HaMikdash, Templo de Salomón, en Jerusalén. Esta escuela es para los nuevos sacerdotes y es un paso importante para la restauración de los sacrificios rituales. La primera clase fue seleccionada después de una asociación con Mishemeret Kenwag, institución que busca restaurar el ciclo del templo sacerdotal. Ya veis que son varios grupitos unidos para trabajar para ello. Un nuevo consejo ha existido desde el 2006. Desde entonces se reúnen una vez al mes en Jerusalén y forman un comité de 7 rabinos, haciendo un estudio detallado de los rituales y las ceremonias del templo. Por lo tanto, la selección de los jóvenes es porque son descendientes de la antigua tribu de Leví, algo fácilmente identificable, ya que han mantenido la tradición de sus apellidos, el Leví más común, Leví, Levine, Levental, Levinson y Cohen. Cohen ya son sacerdotes. Los sacerdotes escogidos ya recibieron las primeras lecciones sobre cómo usar sus ropas especiales siguiendo los requisitos bíblicos y cómo llevar a cabo los rituales de la tradición original de los levitas. Los estudiantes llevaron a cabo el sorteo para determinar quién sería el primero en realizar el servicio de sacrificios del día. Este es un paso importante para la comunidad judía, que creen las profecías sobre la restauración del templo, ya que para ellos es una señal de la venida del Mesías. Según el anuncio oficial, la noche del 14 de Elul, 5773, del Instituto del Templo en cooperación con Mishemeret Kenwag, Organización para la Renovación de los Turnos Sacerdotales, y otras organizaciones, lanzaron una nueva escuela dedicada a la enseñanza del arte perdido, realizar el servicio diariamente del Tamid en el Santo Templo. Ningún animal fue sacrificado, pero las imágenes publicadas muestran la preparación de la ofrenda del incienso, el sonido de las trompetas y la limpieza ritual del candelabro, junto con la prueba de oraciones apropiadas y canciones tradicionales. El instituto ha existido durante 26 años y ha hecho muchos preparativos para la reconstrucción del templo judío en el Monte Moria desde entonces. El año pasado la organización quería recuperar el sacrificio público de la Pascua para recordar la tradición judía. Sin embargo, la policía israelí nuevamente les impidieron hacer declaraciones públicas por temor a incitar a la revuelta de los musulmanes. El movimiento para la reconstrucción del templo ya se ha dicho en otras oportunidades que terminó con la producción de unas 102 piezas del lugar santo, siguiendo los preceptos bíblicos. Todos los utensilios necesarios están listos, entre ellos el Arca del Pacto o Arca de la Alianza. Bien, yo es la primera noticia que tengo al respecto, porque hasta ahora todo lo que yo había hallado es que lo tenían todo menos precisamente el Arca de la Alianza, que decían que sabían que estaba localizada, ellos sabían dónde, pero que por eso precisamente no la habían hecho como una réplica. En cambio aquí dice que sí, yo no lo sé. Si alguien tiene algún detalle al respecto, pues estaré encantado de que me lo haga saber. Los nuevos sacerdotes no saben cuándo pueden empezar a actuar, pero quieren estar listos tan pronto como sea posible. Los judíos ultraortodoxos creen, según el Antiguo Testamento, que el Mesías será el único capaz de restaurar el templo. Entonces solo tienen que esperar. Por otro lado, otros grupos argumentan que el pueblo judío debe de alguna manera merecer la venida del Mesías, por lo que se están preparando activamente para ello. Sobre esta base, grupos como el Instituto del Templo han atraído donaciones de los judíos dispersos por todas las naciones del mundo para ser capaces de reconstruir el templo. Ministerios cristianos sionistas, o sea que también apoyan todo esto, también han colaborado, en particular el evangelista Benny Hinn, que incluso llevó su programa de televisión para hablar de ello. Solamente el candelabro principal del templo, la menorá, fue hecho con más de 40 libras de oro sólido, costando $3 millones.
casi nada, ¿eh? El 21 de mayo del 2009, un grupo de judíos ortodoxos, Movimiento de Lealtad a la Tierra de Israel y el Monte del Templo, hizo un desfile por las calles de Jerusalén, mostrando una piedra de casi 4 toneladas. Esta fue anunciada como la piedra angular para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Nosotros ya lo mostramos en su tiempo las fotografías sobre esta roca, o esta gran piedra. Obviamente, no es posible pensar en la reconstrucción del templo sin que sea destruida la mezquita de Al-Aqsa o Domo de la Roca, que ya ha provocado amenazas de guerra por parte de los países musulmanes. ¿Cuándo el Instituto del Templo tiene la intención de iniciar la construcción del nuevo santuario sigue siendo un misterio? Un vídeo del gobierno israelí provocó a principios de este año, volvió a generar polémica en base al tema, porque en el vídeo destruía el Domo de la Roca y luego aparecía el tercer templo. Esto también lo mostramos. El rabino Chaim Richman, director del instituto, es el candidato más fuerte para asumir el papel de sumo sacerdote del templo. Él ha criticado públicamente otros intentos de reconstrucción del templo, como la réplica que está construyendo la Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia Pare de Sufrir, en Brasil, que también hemos mostrado también en algunos vídeos, ¿verdad? Y aquí estaba precisamente el vídeo que estamos esperando que nos traduzcan para poder mostraroslo a vosotros. Es interesante, no es muy extenso y es muy interesante. Pues mientras todo se sigue fraguando, también he de deciros algo respecto al tema del templo. Hay alguna versión que está siendo difundida de que no hará falta tirar la famosa mezquita en cuestión, porque con los planos del templo que se disponen hay suficiente espacio y tal como estaba ubicado antiguamente, no queda justo dentro de la zona del tercer templo de Jerusalén, sino que queda justo al lado. Bien, veremos si esto va a ser así o no. La verdad es que si se basan en las medidas que da precisamente el libro de Ezequiel para hacer este tercer templo, necesitan también el trozo donde hay la mezquita. O sea que bueno, veremos realmente cómo termina todo esto. Y ya prácticamente para terminar nosotros, mirad, el Evangelio a todas las naciones es una profecía de Jesús y luego vendrá el fin, dice el texto. Lo que veis aquí, de Record Keeper, es una secuencia, o como un primer episodio, por decir algo, que la Iglesia Adventista ha hecho sobre el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Y lo ha hecho en plan, ¿cómo os diría yo?, mucho tipo de ciencia ficción, para decir algo. Aquí tenéis la profecía que dijo Jesús, y se ha querido hacer esta película para que, creo que por episodios, si no tengo mal entendido, para que la gente conozca el contenido de este libro. Y lo han hecho tan bien, parece ser, que han conseguido el primer premio, pues a lo que sería el anuncio de la película, o a este primer tráiler, por decirlo de algún modo, o a este primer episodio, no lo sé exactamente. Esta imagen que veis pertenece a la película, y bueno, aquí se habla de quienes han estado involucrados precisamente dentro de la Iglesia Adventista, con sus nombres, etcétera, etcétera, y bueno, han participado pues de lo que está haciendo Hollywood. Esto puede ser más o menos criticable, esto se ha hecho, y nosotros, para que cada uno de vosotros decida por sí mismo, pues vamos a mostrar precisamente el vídeo que está subtitulado al español, no dura mucho, pero para que os hagáis una idea, sencillamente os voy a decir que empieza prácticamente no en la cuestión como cuando abrís el libro del conflicto de los siglos, que se empieza a remitir prácticamente a todo lo de la reforma protestante, etcétera, etcétera, sino que ya se centra en el gran conflicto en el cielo entre la rebelión de los ángeles de Dios de los ángeles que pasan a ser de Satanás, a seguir a Satanás, a Lucifer, contra los ángeles de Dios, y cómo todo esto finalmente llega a la tierra. Pues bien, vamos a mostrar esto y luego vamos a comentar algo más.
Adnan. ¿Qué es ese ruido? Su cita de las 2 ya está aquí. Díganles que pasen adelante, por favor. Lars, I'm telling you, just be a little minded. I'm open-minded, I'm here, aren't I? But I'm just telling you that this isn't gonna work. Are you finished? Sorry. Interview 231, 412. Please state your name for the record. Caden. Lars. I'm Reyna. I'm sure you're wondering why you're here. Kinda. I've been asked to get an accurate recording of events. Since the displacement, there's been a lot of false information. Displacement, that sounds almost clinical. Administration has asked that an objective account be created. Why? I don't know why. That is my job. I want the truth from both of you. No opinions, just facts. This whole thing is just a big misunderstanding. We're confident it'll work itself out. We figured if we came in together, we could show everyone that a compromise is possible. Are you sure that is what you want? Yes. Who would like to begin? Go ahead. Where should I start? Start at the beginning. When the resistance first started, we had good reason to be involved. He's right. I was a sympathizer at first. The general first approached us about the inequalities that existed amongst our citizens. He wasn't a power-hungry dictator the way that some made him out to be. He was just trying to make our home, or what was our home, a better place to live. Allow us to live up to our full potential. Yeah, that's what he said, but that's not what he meant. Sure it is. No, Laris, he was challenging authority. Which should be his right, Caden. The general, as you call him, didn't want equality. He wanted to be in charge of everything. That's why I left. You had cold feet. You were scared. I don't want opinions or conjecture. Just facts. Understand? Where were you both on the day of the revolt? I was with the general, of course. I was with Laris. You were still together. I was trying to convince them not to revolt. It was meant to be a day of liberation. It was a coup. We just wanted our voices to be heard. But now we've been so far pushed into isolation, nobody can hear our You concerns. even listening to yourself? You are an angel. Created above all other beings, and you rebelled against your king. You were a guardian to the throne. Created to serve the Almighty. I was created to be free! Is that what you are? What I am is banished. Separated from my friends, my home, everything that I've known.
Father will let you return if you just admit you were wrong. Is this what you mean by compromise? Admitting I was wrong? I wasn't wrong, Caden. I was standing with my brothers. You weren't standing with me. That isn't my fault! You fractured our family. You made a fool out of all of us. No. Only out of you. And the other 2/3 that didn't have the courage to stand up for their convictions. You have to stop. We can't work this out if we can't work together. I'm trying, Caden. But I don't even know what together would look like anymore. You can't let that happen. We are all on display in front of the whole universe. Don't you understand? Out of all the created beings, angels are the only ones to mutiny like this. We alone have challenged his law. Wake up. You tricked me! I'm never gonna trust you again! Those are wide open. Get away! El general los convenció a todos, a los 5 continentes, están todos con él. Angels are the only ones to split the facts from heaven. I don't care! Gentlemen, mankind has just defected. Pues bien, ya veis que es una producción que impacta bastante, mucho hecho en plan ciencia ficción. Desde luego pinta en el cielo un lugar un poco con cosas un poco anticuadas, ¿no? Pero bueno, hay un diálogo. Evidentemente tened claro que si alguna vez leéis El conflicto de los siglos, y espero que todos os lo leáis porque es un libro totalmente básico, sin lugar a dudas, he de deciros que estos diálogos no aparecen para nada allí. Esto es todo ficción. Ellen White sí que habla de esa situación en sus libros, de cómo los ángeles que siguieron en la rebelión a Satanás con los buenos, durante un tiempo hubo un tira y afloja entre ellos, unos querían convencer a los otros, y finalmente se decide todo, cada uno en su bando. Esto es lo que intenta reflejar, supongo, el contenido de este argumento, ¿no? Bien, claro que todo es bastante novelado y todo lleva un poco no sé cómo serán el resto de episodios, pero evidentemente llevan a pensar ya en un modo muy de ficción. ¿Sabéis? Esto puede ser muy positivo para gente que no le gusta leer, gente que, bueno, ya sabéis que cada vez en este mundo la gente va más por cosas que atraigan mucho y no son tanto de lectura y de algo que profundice la mente en ello y se expanda, y se está utilizando pues el método sensitivo, visual en este caso, a través de las películas y de la música y diálogos y demás, ¿no? Sea como fuere, todo esto puede tener su repercusión buena, pero puede tener su parte negativa. Cuando Elena White mismo dice de que no hagamos teatro, porque hacer teatro no es bueno ni para la persona que actúa. Entonces te pones en la piel de cosas que no pertocan. Y esto, bueno, deberíamos tenerlo presente. Pero por si fuera poco, además debemos pensar que lo que interesa es que nuestra mente se expanda. ¿Y de qué modo? Pues centrándonos en los textos que se sabe tal cual fue y no en ficciones. Porque todo esto, ya sabéis, la mente nuestra le gusta mucho la ficción. Y si la alimentas de una mezcla entre verdad y ficción, es lo que termina anhelando. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Luego cada uno podrá opinar lo que quiera. Luego también, claro, puede haber la persona que diga, bueno, es que también, mira que escoger un personaje que parece, no sé si japonés o coreano, o no sé exactamente, como el bueno, y el negro precisamente es el malo, ¿no? Bueno, pues todo esto queda más secundario, ¿no? Pero, en fin, yo lo que os voy a recomendar por encima de cualquier peliculita que os puedan dar, o peliculón, que realmente vayáis a los textos, porque la imaginación de por sí ya se encarga de montaros mentalmente todo lo que estáis leyendo,
y seguramente siempre de un modo mucho más adecuado a lo que se puede mostrar en una ficción. Dicho esto, pues luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, deciros en esta primera parte que las conferencias ya están siendo traducidas a otros idiomas. Ya tenemos de momento ruso, inglés, ahora se está trabajando en portugués, se está trabajando en italiano y pronto en alemán y en hebreo, si Dios quiere. Esperemos que salgan más personas dispuestas a traducir al francés, al chino, a lo que haga falta. Si alguno de vosotros sabe algo sobre estos idiomas, pues para mí, perfecto, si queréis colaborar en hacer esta difusión de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y bien, sencillamente, ¿por qué? Porque entonces es cuando vendrá el fin. Aquí tenéis precisamente la traducción hecha en inglés de la conferencia 82, aquí en ruso, y nosotros terminamos con esta cita y dando las gracias a las personas que hacen posible todo esto. Cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, ¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Estas son palabras de Elena White, que se registran en el libro Maranatha, El Señor viene, y que sencillamente nos están diciendo que si sabemos todos los peligros que nos esperan, porque Dios nos ha dado la luz para conocer todo esto, ¿cómo podemos callarnos y no hacer todo lo que sea posible para darlo a conocer a la gente? No podemos dejar que la gente no quede advertida cuando esta tremenda crisis se está acercando, el momento de la historia final. No hablo solo de crisis económica, sino de la crisis de este mundo que va a llevar al clímax final, con el regreso de Cristo. Pues nosotros hemos de hacer todo lo posible para divulgar esto. Y evidentemente nosotros, cuando debemos dar un mensaje a la gente, es un mensaje especial, de advertencia. Claro que podemos hablar de todas las doctrinas bíblicas y demás, pero si no centramos este último mensaje en advertencia, tal como hizo Noé precisamente en el momento antes de que todo se terminara en su época, no estaremos dando el mensaje que hay que dar. En fin, una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Si se dejan las profecías del tiempo del fin para que la gente no las conozca, lo vamos a hacer fatal y a la vista de Dios vamos a ser culpables. Pues nosotros vamos ya sin más a hacer un leve descanso y vamos a continuar con el tema que va a ser un poco extenso, pero que creo que realmente no tiene desperdicio.